¿Y cuántos necesitamos oír la voz de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivirá el hombre. Déjenme ver sus Biblias. ¿Dónde están sus Biblias? Bien. Porque este es el mes de la Biblia y nuestro enfoque ha sido ese. Este ya es el tercer mensaje. Para los que se han perdido algo, vayan al canal de YouTube y adelántense. Pero les recuerdo el título. El primer mensaje, el reto fue a alimentarnos bien. Alimentarnos bien, a comer la palabra. Hace 8 días compartimos un mensaje muy motivador de cómo sufrir bien. Y hoy vamos a continuar con la serie y el tema de hoy es creer bien. Vamos a hablar de creer bien. Y es que a mí me parece que el problema de esta generación no es que no crean. El problema de esta generación es que creen todo. Creen cualquier cosa. Algún loco aparece por allí, articula unas ideas o una ideología y las empieza a difundir, y los demás que dicen, ¡oh, sí, eso es! Uno de los fundadores del socialismo y todas sus derivaciones como el progresismo fue un hombre que no voy a mencionar su nombre para no herir susceptibilidades, pero era judío, alemán y no más. Pero entre otras cosas, este hombre tuvo 7 hijos. De esos 7, 4 murieron de física, hambre. 2 se suicidaron. Y este tipo para mí fue un Superman, un supermantenido, porque toda su vida lo mantuvo su mujer. Aún así creó una ideología de cómo cambiar el mundo, y no pudo ni siquiera cambiar su propia casa. Pero mucha gente hoy en día cree, porque es que el problema no es que no creen, sino que creen cualquier cosa. Si yo fuera hoy donde un evolucionista que cree que este mundo surgió por una explosión, el Big Bang, y le digo, mira, ¿cómo te parece que coloqué todos estos aparaticos en mi escritorio y se formó este micrófono? ¿Qué cree que me diría él? ¡Ya bobo! Hay una mente inteligente detrás de eso. Oiga, esto sí lo creó una mente inteligente, lo cual creemos, pero el universo es producto de un Big Bang. Lo tremendo es que hay gente que lo cree. Hay gente con esto de la ideología de género que cree que es perro, que es no sé qué. No, es que yo estuve por muchos años en un cuerpo que no me correspondía. Y yo realmente tengo que reconocer, yo estuve en un cuerpo ajeno hasta que nací. Duré 9 meses ahí en el cuerpo de mi mamá, pero ya nací. Probablemente algunos deberían entender que eso fue lo peor que pudo pasar, pero no, ay, que estamos en otro cuerpo. No. El problema es lo que estamos creyendo. Y grábate esto en la cabeza. Nuestras creencias determinan nuestro destino. Lo que tú creas sí es importante. Miren, en el ámbito religioso, cuánta locura ha pasado. ¿Cuántas cosas creen? ¿Se ha visto usted algunos videos y algunas cosas que uno dice, ¡ay! Pero muchos bobos, ¿por qué creen eso? Hay gente que cree todo.
Le voy a mencionar algunos casos que usted puede buscar de fuentes serias, comprobados. Uno de ellos es el señor Jim Jones. Jim Jones, en la década del 70 del siglo pasado, formó una secta donde abundaba la impureza sexual, donde abundaba el desorden, el trago y otras prácticas, de manera que el gobierno de los Estados Unidos lo persiguió y él se fue para Guyana. Pero ¿sabe lo que pasó? No se fue solo, se llevó 900 seguidores y le hicieron tanto la perseguidora que un día a esos 900, en una de sus reuniones, en la cena supuestamente del Señor, le echó, además de vino, cianuro, 900 muertos. Eso está en la historia. Jim Jones. ¿Por qué? Porque sencillamente creyeron en él de manera ciega. David Berg, en la década del 70, 80, organizó algo que se conoció en el mundo como los niños de Dios. Todavía existe. ¿Qué es lo que él creyó? ¿Cuál es su idea? Su idea es que Dios es amor, y hasta ahí que decimos nosotros. Amén. Pero él dijo, sí, Dios es amor y amor es sexo. Por lo tanto, el sexo se debe practicar de manera libre con quien sea, y este tipo mayormente promovió sexo con niños, abusando niños. Se cree que Joaquín Phoenix, ¿saben quién es Joaquín Phoenix? El del Guasón. Es descendiente de este movimiento, o sea, es víctima de esta secta mejor. Y algo que de repente en la historia más cercana recordamos es a David Koresh. ¿Cuántos son de mi generación? ¿Se acuerdan de un loco por allá que creyó que era el Mesías, tenía prácticas sexuales, amaba el dinero y finalmente en la década de los 80 pues se mató con toda esa gente? Pastor, ¿y por qué nos cuentas todo esto? Porque es que estamos a las puertas del regreso de Cristo. Y en la medida que se acerca el regreso de Cristo, se van a levantar en este mundo locos, predicadores, maestros, gente con ideologías que si usted no está preparado, usted corre el riesgo de terminar diciendo, ay sí, oiga, eso está hasta bueno. En la época del apóstol Pablo, cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, de hecho la segunda carta a Timoteo es la última que escribe Pablo. Él sabía, estando preso en la cárcel de Roma, que tenía los días contados, que pronto iba a morir, y por eso animó a Timoteo a que se levantara a enseñar la verdad como una forma de contrarrestar a los falsos maestros. Abra su Biblia, 2 Timoteo 3:10 en adelante. Espero que tenga su Biblia, y si no, usted es de esos que será víctima fácil, Dios lo guarde, de ser engañado por cualquier charlatán por ahí. 2 Timoteo 3:10, la palabra de Dios dice así: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor? Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú
Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Lea conmigo los siguientes textos, bien animado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Dígale al vecino: necesitamos creer bien. Necesitamos creer, sí, pero creer bien. Esto no se trata de creer cualquier locura, es creer bien. Porque recuerde, nuestras creencias determinan nuestro destino. ¿A dónde vamos a llegar en esta vida? ¿Y a dónde vamos a llegar en la eternidad? ¿De qué depende? De lo que creemos. Esto no es tan simple, es muy importante saber qué creer. Pablo sabía eso y por eso con un sentido de urgencia le dice: Timoteo, pilas en la jugada. Porque de hecho ya en la época de Pablo se levantaban falsos maestros, falsos predicadores. Y mira versículo 1 lo que le dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esto cada día se va a poner peor. Oiga, ¿y a qué vengo a la iglesia si el pastor no hace sino hablar esas vainas? Que esto se va a poner peor. Perdóneme, yo quisiera alegrar el corazón, pero tengo que leer sencillamente lo que dice la Biblia y dice que esto se va a poner peor. Van a venir tiempos difíciles. ¿Y cuál es la razón? Lea ahí. Dice: la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Cuándo vendrá ese tiempo, hermanos? ¿Ya estamos? Yo creo que eso estamos hace rato. Lo que hace Pablo en este texto es describir el carácter de los falsos maestros. Y le quiero aclarar que un falso maestro no necesariamente tiene que ser, como el caso mío, alguien que predica o que enseña. Un falso maestro no necesita un púlpito. En la vida cotidiana, usted y yo nos vamos a tropezar con falsos maestros. Especialmente son apóstatas. La palabra apostasía significa alguien que algún día conoció el evangelio, conoció la verdad, pero se apartó, y ahora no solo se apartó, sino que ataca lo que un día supuestamente creía. Y eso usted se los va a encontrar por doquiera. Falsos maestros que le van a hacer daño si usted no se cuida. Porque ellos pueden sembrar en su corazón semillas venenosas que pueden echarle a perder no solo su vida en la tierra, sino la eternidad. Usted miró, y con tiempo espero que lo lea, cada una de esas características.
Yo lo podría sintetizar en 3 características. Es decir, ¿cómo reconocer a un falso maestro? ¿Qué seguridad tiene usted de que yo no soy un falso maestro? ¿Cómo saber y decir, oiga, este es un falso maestro? Porque es que los falsos maestros también usan la Biblia. Entonces uno dice, ¿pero qué? Cantan las mismas canciones. ¿Y cómo saber? Mire, 3 características que describe aquí Pablo, yo las sintetizo. Número 1, un falso maestro es amador de sí mismo. Es un ególatra. Sufre de algo que se llama megalomanía, es megalómano. Es decir, él cree que el mundo gira alrededor de él, que es una persona súper especial, que es el chacho, que es, mejor dicho, casi que un segundo Mesías, como un ungido. Hermanos, entendámoslo de una vez por todas. La vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios. Dios es y tiene que ser siempre el centro y lo más importante. Un falso maestro se centra en él y lo que quiere es que él sea el centro, lo más importante. Una segunda característica es que un falso maestro es amante del placer. Lo que le gusta es vivir sabroso. Lo que le gusta es pasarla chévere. Y así ese placer sea pecaminoso, él lo quiere. Por eso un falso maestro siempre va a estar buscando a alguien que le afirme sus pecados, que le afirme sus debilidades. Alguien un día dijo, ay, encontré una iglesia, esa iglesia sí me gusta. ¿Y por qué le gusta esa iglesia? Porque ya no ponen tanta cosa con el trago. De hecho, hasta el pastor toma con nosotros. Y allá no ven problema que los que no somos casados tengamos relaciones sexuales. Pues todavía no nos hemos casado, yo estoy con mi novia y ahí tengo relaciones sexuales porque algún día me voy a casar. Finalmente, delante de Dios, el matrimonio no es un papel. Eso dice Primera de Fornicarios 4:23. La gente siempre buscando donde le afirmen su pecado y su maldad, porque son amantes del placer. Y mire, un falso maestro siempre va a ser así, sensual, libertino, buscando donde se le aplaude y le diga, no, está bien que fume marihuana, ya es hasta terapéutico, está probado, por aquí y por allá. Y otra tercera característica es que son amantes del dinero. Lo que les gusta es la plata. Usted los va a encontrar en un púlpito, pero donde más los va a encontrar es en la cotidianidad. Gente que de repente se amargó con Dios y se va a acercar a decirle, usted no necesita a la iglesia. Y va a empezar a hablarle mal de la iglesia. Y va a empezar a hablar mal de todo. Como para sembrar el venenito y que usted diga, oiga, de verdad, pues, chévere. No, mejor. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 5? Y este será mi primer punto. ¿Qué dice el versículo 5, por favor? Dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y lea fuerte y claro la última frase de ese versículo. Dígale al vecino, dígaselo. Con esa gente ni te metas. Como dicen, no, como decimos los jóvenes en Colombia. Cuando usted vea esas conductas y esa gente que enseña eso, ¿sabe qué? Ábrase del parche, pero rápido.
porque esa vaina es contagiosa. Y eso es lo que va a terminar es haciéndole daño y lo va a afectar. ¿Sí, amén? Entonces lo primero que tenemos que hacer, si queremos creer bien, es apartarnos del error. Es lo primero. Aléjese del error. Mire, Dios guarde esta iglesia, Dios guarde este púlpito. Pero si algún día usted me ve, me oye escuchar cosas que son totalmente torcidas y contrarias a la palabra de Dios, ábrase. Si mañana por procesos de la vida Cristo no ha venido, yo me muero o ya no puedo predicar aquí más y empiezan a predicar cosas que no son, ábrase. Ay no, pastor, no, es que yo conozco a alguien así que está torcido, que está chueco y voy a tratar de convencerlo de su error. Mire, esa vaina no funciona. Ore por él si quiere, ayune por él, pero por favor, aléjese. Aléjese. Pablo es radical con Timoteo y ¿qué le dice? Cuando vea eso, mire hermano, aléjese. Segunda clave que nos va a ayudar a creer bien es abrazar la piedad. Abrazar la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad, para ponerla en palabras sencillas, es sencillamente aquellos que han tomado la decisión de vivir para agradar a Dios. ¿Qué es una persona piadosa? La que vive para agradar a Dios. Y en el versículo 10 Pablo lo dice. Le dice a Timoteo, después de describir a los falsos maestros, le dice: tú en cambio, versículo 10, término de contraste, tú en cambio, y mire qué cosa tan linda, dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. ¿Qué es lo que le está diciendo en pocas palabras Pablo a Timoteo? Oiga, hermano, usted a mí me conoce. El problema de muchos en este tiempo es que no conocen a sus líderes y se dejan llevar por el carisma. ¡Wow! Uy, es que él adivina. Él se sube al púlpito, pide una hoja en blanco y empieza a escribir las revelaciones que le llegan. ¿Y su vida? No, si él es divorciado, vuelto a casar, él tiene esto, pero no, eso no hay problema, eso Dios lo usa. Oiga, despierte, no seamos atolondrados. El carácter de una persona es más importante que el carisma. Y lo que le dice Pablo a Timoteo es: Timoteo, tú a mí me conoces. Y es que los que servimos a Dios tenemos que ser un libro abierto. Y lo digo con temor y temblor, pero los que llevan aquí caminando años conmigo me conocen. Y tienen la puerta abierta. Si algún día usted quiere revisar mi teléfono celular, revíselo. Quiere revisar mi computador, revíselo. Quiere revisar mis finanzas, revíselas. Me podrán acusar de cualquier cosa, menos de eso que muchos falsos maestros sufren. Amados, estos tiempos son peligrosos y se van a levantar personas que tienen carismas, dones, hasta talentos especiales,
que atraen a la gente. Pero recuerde lo que Jesús dice en el Evangelio: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dirá el Señor a muchos de ellos? Apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Tengo mi conciencia limpia. Y mi conciencia, aunque parece blanca, también es negra. Porque mi conciencia está sentada aquí a mano izquierda, es la negrita, ella me conoce. Ella sabe quién soy yo. Se fue al café y misión, bueno. Ella es. Entonces, esa es la segunda clave. La primera clave es alejarse, pero la segunda, ¿cuál es? Abrazar la piedad. Entonces, vea, cuando vea el pecado y la impiedad, ábrase. Y por el contrario, abrace. ¿Sí ve el español como el de Rico? Abrace la piedad, pero cuando vea el pecado, ábrase. Cuando llegue alguien que le diga: no, es que su iglesia es muy religiosa, su iglesia exige mucho, cuando escuche eso, ábrase. Y en lugar de eso, abrace la piedad. Siga el ejemplo de personas como José, que en medio de Egipto, en medio de una situación tan complicada, supo decir no y supo huir del pecado. Siga el ejemplo de Daniel, que estando a kilómetros de distancia de su pueblo, siendo víctima de maltrato, pero propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con lo que hacían allá. Miren, hermanos, en este tiempo se va a levantar gente que va a fabricar dioses. Y le van a hacer creer a la gente que son Dios, pero no es Dios. Pastor, explique eso. Sí. Por ejemplo, gente que dice: no, yo no volví a la iglesia, yo no creo en eso, porque para mí Dios, y empiezan a describir su Dios personal. Para mí Dios es un Dios de amor, un Dios tolerante, un Dios que nos entiende. Dios para mí, me dijo un día alguien, para mí Dios no va a mandar a nadie al infierno. Y me dijo: ¿usted qué cree? Le dije: creo lo mismo. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Mucha gente se va a tirar de cabeza, porque Dios no los va a mandar, a ellos mismos se van a tirar por sus decisiones, por lo que hicieron. Al que sigue al Señor va a mandar al infierno es a Satanás y a sus ángeles, porque para eso fue que creó el infierno. Nunca creó Dios el infierno para los seres humanos, pero muchos van a ir allá por sus malas decisiones. Escúchame. Tú y yo no estamos en libertad de determinar cómo es que queremos a Dios. No, Dios ya se reveló en su palabra, en la Biblia, y este libro dice que nuestro Dios es santo y nosotros como sus hijos tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay gente que cree, pero cree mal. Cree que puede vivir su vida en este planeta como se le dé la gana, y cuando muera, por esas cosas de la vida va a llegar al cielo. No me crean tan tontos, la Biblia no dice eso. Si tú en la tierra vives separado de Dios, cuando te mueras, ¿qué dice Dios? Respeto tu decisión. En la tierra decidiste vivir separado de Dios, aquí en la eternidad te toca igual. Por eso que nos toca abrazar. Pero es que porque no nos gusta abrazar la piedad. Versículo 12 de repente nos da una clave. ¿Por qué es que no nos gusta a muchos? ¿Por qué? Dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida
piadosa. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? ¿Cuántos quieren evitarse problemas? O lo uno o lo otro. Si usted vive piadoso, ¿qué va a tener? Problemas. Porque la piedad nos va a llevar a decir que lo blanco es blanco y lo negro es negro, que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y yo por la piedad y por el amor a Dios terminaré y seguiré diciendo que la Biblia dice que Dios solamente creó un hombre y una mujer y pare de contar, y que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer y pare de contar, y cosas así por el estilo. Voy a predicar y algún día hasta el hueco me van a llevar a la cárcel. Pues ¿qué hacemos? Los que quieren vivir piadosamente, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución, habrá problemas, pero no hay opción. Es que no podemos creer cualquier cosa, tenemos que creer, pero vamos a creer. Nos puede costar problemas, nos va a costar problemas. Tercero, para creer bien, necesitamos sí o sí aferrarnos a la verdad. Y déjeme decirle que no hay muchas verdades, porque en este mundo pluralista que propone tanta tolerancia, dice no, esa es tu verdad y esta es mi verdad. De algunas cosas sí podríamos decir eso. Por ejemplo, si vamos a hablar de fútbol, para muchos la verdad es que el mejor equipo es X. Y para mí es que el cielo es azul y mi pañuelo es blanco. Esa es su verdad, esa es la mía. Ahí está bien, no hay lío. Pero en las cosas verdaderamente importantes no hay muchas verdades. Esta es la única verdad. La palabra de Dios es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, permanece para siempre. Esta es la verdad. Y por lo tanto tenemos que conocerla y tenemos que creerla. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo, versículo 14, le dice, pero tú permanece como firme en lo que has aprendido y de lo cual estás como convencido, pues sabes ¿de qué? ¿De quiénes lo aprendiste? Pregunta de conocimiento bíblico, iglesia. ¿De quién aprendió Timoteo la palabra de Dios? De la mamá y de la abuela. Porque el papá de Timoteo no era cristiano, pero la mamá y la abuela sí. Y le enseñaron la Biblia. Así, luego fue formado probablemente por Priscila y Aquila y mayormente fue mentoreado por el apóstol Pablo. Pero ¿dónde fue que Timoteo conoció la verdad de Dios? ¿Dónde será que tus hijos van a conocer a Dios? ¿En la iglesia dijeron? No nos eches esa carga. Nosotros en la iglesia simplemente reforzamos lo que tú haces en la casa. Ay, pero pastor, yo en la casa no hago nada. Eso le reforzamos. ¿Qué le refuerzan? Nada. Porque es que si en la iglesia allá arriba le enseñan cosas a los niños, pero él va a la casa y se la pasa allá y no ve eso en los papás, ¿qué dice? Mis papás son unos hipócritas. En la iglesia son unos, pero aquí no viven eso. Timoteo fue enseñado por su mamá y su abuela. Y no solo que le dio el conocimiento, la información, sino que realmente estas mujeres, probablemente Loida y Eunice, lo ilustraban, lo vivían. Y qué lindo cuando uno como papá, como mamá, entiende que esa es la herencia más grande que le podemos dejar a los hijos. Gloria a Dios por los ancianos que nos decían, el estudio es la mejor herencia para los hijos. Y yo digo, no. ¡Ay!
No, pastor, no, es una buena herencia, pero no es la mejor herencia. Yo conozco gente que tiene maestría, doctorado, saben hasta volar, pero no aman a Dios para nada. Los mandaron a la universidad sencillamente para que se perdieran y hoy no aman a Dios, ni lo quieren ni poquito. No, la mejor herencia no es el estudio, tampoco es la casa, ni la finca, ni el carro. La mejor herencia que le puedes dejar a tus generaciones es una fe genuina en el único Dios verdadero y en Jesucristo. Esa es la fe. Esa es la herencia. Esa es la herencia que tenemos que dejarle. Y Pablo dice, mira, Timoteo, tú sabes. Es que tú aprendiste. No solo de mí, también lo aprendiste de tu mamá, de tu abuela. Por eso tenemos que aferrarnos. Y me gusta lo que dice el versículo 16, dice, porque toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Que Dios tenga misericordia de aquellos que dicen que la Biblia es un libro cualquiera, que el papel aguanta con todo. La Biblia es la palabra de Dios. No hay un libro más poderoso en todo el universo que el poder de la palabra de Dios. Y lo que dice Pablo es que este libro es útil. Esos libros que escribió ese tipo, mantenido por la mujer, que 4 hijos se mueren de hambre, 2 se suicidan, ¿qué hacen leyendo esa? Vean la palabra de Dios. Este libro nos cambia, este libro nos transforma, este libro nos lleva a ser mejores seres humanos. Este libro nos corrige, este libro nos enseña lo que es justo. Grábate esto en la cabeza. O el pecado te apartará de la Biblia, o la Biblia te apartará. Tú decides de qué te llena la cabeza. El problema de esta generación es que tienen la cabeza llena de TikTok, de Facebook, de Instagram, y no estoy satanizando y diciendo que eso es malo, porque yo lo uso como usted lo ve, pero lo uso siempre para proclamar el santo evangelio y la bendita y poderosa palabra de Dios, y para eso la usaré hasta que me canse. De hecho, voy a aprender a hacer TikTok y voy a hacer TikTok también desde ahí. Lo que sea, con tal de que se predique a Cristo. Pero es la palabra la que nos va a transformar. ¿Sí, amén? Necesitamos creer, pero creer bien. 3 claves. Número 1, aléjese del error. Cuando vea el pecado, el error, esa cosa, ábrase. Número 2, abrace la piedad. Ay, pero me van a decir fanáticos, que digan lo que se les dé la gana. Usted va a vivir para... Ay, pero que mi abuelita, probablemente si tú te consagras a Dios, hasta tu abuelita se va a convertir. Yo fui el primer cristiano en la familia y tuve que aguantar bullying durante 10 años. Me hicieron la vida imposible, pero hoy en día la mayor parte de mi familia conoce el evangelio y muchos de ellos aman y viven para Dios. Vale la pena. Aférrese a la verdad, viva para Dios. Mira, este libro, la Biblia, da vida eterna. Gracias por ese amén. La Biblia nos limpia espiritualmente. La Biblia nos da poder en contra de los demonios. La Biblia tiene poder para sanar nuestros cuerpos. ¿Sabía usted? Le doy esto, lo vi hoy, esta semana en un estudio. ¿Sabía usted que las personas que leen y meditan regularmente en la Biblia difícilmente van a sufrir de Alzheimer? ¿Cómo se explica eso? No sé, pero esa es la encuesta y ese es el resultado. La Biblia nos da sanidad, la Biblia nos transforma.
Mire, hubo un apóstata, un hombre que conociendo a Dios se apartó y se dedicó a atacar la iglesia. Y escribió en un artículo de una revista algo para atacar la iglesia, y quiero leer literalmente lo que extraje. Él dijo, entre otras cosas: a lo largo de los años, supongo que he ido a la iglesia más de 1000 veces y no puedo recordar ni siquiera el contenido específico de un sermón durante tantos años. En fin, ¿de qué sirve ir a la iglesia 1000 veces? Y a la semana siguiente, un hombre de Dios en esa misma revista le respondió al artículo y escribió lo siguiente, leo: durante los últimos años he comido más de 1000 comidas preparadas por mi esposa. No recuerdo el menú específico de ninguna de esas comidas. No recuerdo sus ingredientes, pero sin duda me han alimentado a lo largo de estos años. Y si no hubiera sido por eso, hoy estaría débil, enfermo o posiblemente muerto. Hermanos, vale la pena alimentarnos de la palabra de Dios. Vale la pena alimentarnos de este libro. Vale la pena. Desarrolle creencias. Crea, pero crea bien, que su creencia esté fundada. ¿Por qué crees que el matrimonio es heterosexual, monógamo y permanente? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué crees que aunque el gobernante sea impío y no ame a Dios, por qué tú oras por tu presidente a pesar de eso? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué te empeñas en perdonar y en hacerle bien a aquellos que te fastidian la vida? Porque la Biblia lo dice. Tenemos que vivir de acuerdo a la verdad. Tenemos que creer y creer bien. No hay muchas verdades, hay una sola verdad. Y la Biblia es la única verdad. Recuerda esta frase, guárdala en tu corazón. De lo que tú creas que es la verdad, depende tu destino en la eternidad. Por eso pilas con lo que tú crees que es la verdad.